Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por lo que han compartido antes. Creo que siempre nos anima y nos va refrescando un poco el corazón. Bueno, seguimos aprendiendo acerca del Espíritu Santo y digo yo seguimos porque estoy involucrado. Y pues yo personalmente estoy muy animado de ver cómo Dios en su bondad nos sigue dando a conocer su palabra. Como él desea que la entendamos, creo que es lo que más estoy viendo, como Dios con un deseo tan profundo de que entendamos lo que Él enseña, porque si lo entendemos bien, pues produce en nuestras vidas el efecto que Él quiere. Y como estaba compartiendo Ricardo en la bienvenida, eh, el mensaje del Evangelio se trata es de eso, o sea, de casi que repetirlo hasta que lo entendamos bien. Así como cuando estábamos aprendiendo a leer y a escribir, o sea, hacíamos planas y planas y planas y planas hasta que la letra fuera agarrando forma y si uno escribía algo que se entendiera. Y lo mismo con la lectura. Entonces, ese es el corazón o el espíritu con esta enseñanza del Espíritu Santo y debe ser con todo lo que aprendamos de la palabra de Dios. Entonces, bueno, yo he preparado una presentación para poder compartir, como ya resumir casi que totalmente todo lo que ha sido el estudio, no digo todo, lo que he compartido un poco yo, el estudio del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir que me acompañen a orar y empezamos a repasar porque lo que estamos haciendo es un repaso. Bueno, Padre Santo, te damos tantas gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra poderosa que nos anima, que nos reconforta, que también nos desafía, Señor, a ver las cosas como tú las ves, Señor, a ver la vida como tú la ves, a ver el reino de los cielos como tú lo ves, Señor. Y Padre, te rogamos que nos des corazones muy humildes para aprender bien, Señor. Aprender bien para poder obedecer, Señor, tu palabra y para poder enseñar a otros qué es lo que tú has querido desde el principio. Te agradecemos, Padre, por tu amor y tu misericordia. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y te rogamos que tu palabra llegue a nuestro corazón y surta en él el efecto que tú quieres. Gracias, Señor, por nuestro Señor y Salvador Jesús, y en su nombre te oramos y te pedimos. Amén. Muy bien, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Les recordamos que estamos estudiando o aprendiendo un poco las palabras de nuestro Señor Jesús acerca del Espíritu Santo, o sea, la enseñanza de Jesús. O sea, no hemos todavía entrado a profundizar en el libro de los Hechos y en las cartas donde también habla acerca del Espíritu Santo. Estamos acá. Estamos acá porque considero que es bien importante entender lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Porque si entendemos esto, cuando ya vayamos a estudiar Hechos y las cartas, nos vamos a dar cuenta que lo que Jesús está diciendo acá se cumplió en ellos. O sea, toda la evidencia de que esto es verdad, de que esto funciona, se va a ver luego en Hechos y en las cartas que escriben los apóstoles, porque Juan también va a hablar acerca del Espíritu Santo en la primera carta de Juan. Entonces, ¿quién es? O sea, escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, ya regresé acá. ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, lo primero que nosotros vimos estudiando el Evangelio de Juan es que la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y voy a ir rápidamente por las escrituras para luego parar un poco en los últimos tres pasajes. Pero ahí en Juan 10, en Juan 1 del 10 al 13, él dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces recordemos que ese creyeron en él
no es solamente creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios existe, sino es creer en todo lo que Jesús dice, todo lo que Jesús dijo. Sí, y tomamos como referencia a Mateo, Juan 8, 31 y 32. Si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, el creer en Jesús implica creer en todo lo que Él dice. Y si implica creer en todo lo que Él dice, pues también indica que debemos estar creciendo en nuestra fe todo el tiempo, porque todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo lo que Él dice, o lo que, sí, lo que Él dice tiempo presente, porque lo sigue diciendo. Ahora, los que creyeron en Él, en ese sentido, dice la Escritura, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Y dice el versículo 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, resultado de la pasión, de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, esto es supremamente importante. ¿Sí? Porque si miramos el desarrollo de la enseñanza del Espíritu Santo en el Evangelio, nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene que intervenir. O sea, el que cree de nuevo es alguien al que Dios le dio la fe. O sea, es un nacimiento que provino de Dios. Luego, en Juan 3, en el versículo 3, está hablando Jesús con Nicodemo, ¿no? Entonces recordamos, Jesús le dice a Nicodemo, te digo de verdad que a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Sí? Y este es un versículo clave, ¿no? O sea, no tenemos la posibilidad de vivir el reino de los cielos, uno, si no hay un nacimiento de nuevo, pero dos, sin el Espíritu Santo. O sea, la vida espiritual tiene que estar relacionada con el Espíritu Santo. El problema está que cuando no somos conscientes de eso, entonces nosotros pensamos que por el hecho de haber sido bautizados, entonces todo como vivimos es fruto del Espíritu, pero no es así. Y el apóstol Pablo lo va a enseñar más adelante. Sí, o sea, tenemos que aprender a discernir entre lo que es la vida que nace del Espíritu Santo y lo que va siendo la vida que aún sigue siendo guiada por los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, el punto acá es que el que nace de nuevo va a vivir una vida que nace del Espíritu Santo. Nuevamente, es necesario ser conscientes de la necesidad del Espíritu Santo para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Sí, si no hay ese tipo de conciencia, créanme, hermanos, amigos, que nuestra tendencia va a ser a vivir el reino de los cielos con nuestros esfuerzos humanos. Y más adelante Jesús va a decir que no es por ahí. Pero no es tan sencillo diferenciar esto. O sea, diferenciar la vida que proviene del Espíritu Santo de la vida que proviene del esfuerzo humano. Es algo no tan fácil. La forma, ahorita al final, en los últimos pasajes vamos a revisarlo, pero acá Jesús sigue diciendo, como en la segunda parte del bloque de enseñanza. Y hablamos la semana pasada en Juan 2, ¿no? En Juan 2, ¿qué vimos nosotros? El primer milagro que hizo Jesús, cuando él convierte el agua en vino. Entonces, menciono algunas cosas, pero esto está en el sermón de la semana pasada. Lo dice en el versículo 3. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús dijo,
se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban en el lavado ceremonial de los judíos. Hablamos de eso un poco. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, Jesús le dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron las indicaciones. Versículo 9. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Jesús, acá en este milagro, ya está apuntando a lo que va a ser la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Cuando estudiamos un poco lo que está pasando, el vino era el alma de la fiesta, o sea, una fiesta en ese tiempo que no tuviera vino, que no tuviera buen vino y que no tuviera suficiente vino, estaba condenada al fracaso. Y si la fiesta fracasaba porque no había vino, los novios iban a ser deshonrados, o sea, ellos iban a quedar mal delante de todo mundo. Y ese era el peligro que estaba pasando estos novios acá. O sea, se estaban quedando sin vino. Pero como Jesús habla en parábolas, también vamos entendiendo. O sea, la vida de una persona sin Dios, tarde o temprano se va a agotar. O sea, tarde o temprano deja de funcionar. Sí, para él, y eso es para el creyente, ¿no? O sea, ¿cuántos hermanos hoy día están tratando de vivir el evangelio de Jesús con sus esfuerzos humanos y caen en el pecado vez tras vez tras vez y sienten que no van a salir de ahí? ¿Sí? Hay un mensaje poderoso ahí. Cuando el vino, cuando Jesús convirtió el agua en vino, todo se ajustó en esa celebración. Y el tema Jesús lo desarrolla un poco más ahí en Juan 53, 6:53 al 58. Pero acá lo relaciona ya con la sangre. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Tengamos esto presente cuando lean el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, permanecer en Cristo implica esto. O sea, estar conectado con la palabra de Dios, estar conectado con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Dirán algunos, ¿por qué está hablando del Espíritu Santo y la sangre? Porque cuando hicimos el sermón acerca de este pasaje, ¿qué fue lo que entendimos? En el Antiguo Testamento, ya la enseñanza está apuntando. La sangre es la esencia de la vida. O sea, no puede existir vida sin que haya sangre. ¿Sí? Y así como en el mundo en el que vivimos, la sangre es la esencia de la vida y no es posible que haya vida si no hay sangre, de igual manera, en el reino de Dios, el Espíritu Santo es la esencia de la vida espiritual. O sea, no es posible que haya vida espiritual sin el Espíritu Santo. Eso es a lo que está apuntando nuestro Señor Jesús. Y luego en Juan 6, versículo 60, Jesús sigue diciendo, ahí en este mismo, pero nos vamos un poco más adelante. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo?
Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Y el versículo 63 es la clave. Recuerden que estamos utilizando la Nueva Traducción Viviente. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no sirven para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen, les dice a ellos. Y recordamos que después de este sermón, muchos de los que estaban siguiendo a Jesús lo abandonaron, con excepción de los 12. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? También hablábamos un poco la semana pasada de esto. No es lo mismo vivir una vida en el espíritu que vivirla en esfuerzos humanos. ¿Qué era lo que pasaba en esa época? Los judíos habían rebajado el espíritu de la enseñanza de Dios en la ley de Moisés a reglas humanas que ellos podían obedecer. Jesús viene a darle pleno valor a la ley y los profetas. Y lo que Jesús va a decir, y tenemos que conectar esto con el primer sermón que él predica, o que predica no, pero que está registrado en los evangelios, el sermón de la montaña. Jesús está apuntando, si tú quieres vivir la enseñanza del reino de los cielos, no la puedes vivir con tus propios esfuerzos. No vas a poder, tarde o temprano te agotas, te frustras, te cansas y vas a pensar que no funciona. Porque la enseñanza del reino de los cielos fue diseñada para vivir en el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso hay que tenerlo nosotros presente. O sea, nos obliga, nos va forzando a buscar vivir una vida más llena del Espíritu Santo. O sea, ya no se trata de lo que nosotros podemos hacer porque la evidencia está, realmente no hay mucho que podamos hacer. Se trata de lo que Dios hace por medio de cada uno. La obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno, en el interior de cada uno. De eso es de lo que se va a tratar. Entonces, luego, ahí en el capítulo 4 también es una parte. Vamos viendo cómo Jesús habla de que el Espíritu Santo llena a plenitud el alma del ser humano. Y lo habla acá charlando con la mujer samaritana. Entonces nos vamos a Juan 4 en el versículo 13. Otra vez, misma versión, no estoy leyendo la NBI. Dice acá Jesús hablando con ella del agua, pero como todo esto ya lo hemos visto, esto es puro repaso, entonces creo que no tenemos que profundizar tanto. Dice acá, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convertirá en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Ahora, ¿por qué sabemos que Jesús está hablando del Espíritu Santo? Por Juan 7, versículo 37 al 39, donde dice el versículo 37. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Versículo 39. Con esta expresión, agua viva, se refería al Espíritu, el cual se daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. O sea, Jesús aún no había muerto y aún no había resucitado. ¿Sí? Entonces, y en Juan 4, lo coloqué acá a propósito, porque conectado con lo que está hablando con la mujer samaritana, Jesús le sigue diciendo a ella, ¿no? Versículo 23. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo
en espíritu y en verdad. Es muy profundo lo que está diciendo acá Jesús. ¿Sí? Porque, o sea, parte de la adoración es la alabanza que nosotros hacemos. ¿Sí? Pero si nosotros somos honestos, nosotros alabamos con nuestras bocas, cantamos, pero muchas veces no estamos pensando en cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, cómo el Espíritu de Dios nos puede capacitar para adorarlo verdaderamente, para amarlo como Él debe ser amado. Sin el Espíritu de Dios tampoco podemos nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros necesitamos ser conscientes de esto, no solo saberlo. Porque Ricardo compartía en el principio, o sea, desde el principio hemos escuchado al Espíritu Santo, pero creo que no somos lo suficientemente conscientes de lo necesitados que somos del Espíritu Santo. Y hemos aprendido a relacionarnos, a orar con Dios, a conocer a Jesús, pero realmente somos, y me incluyo yo, somos muy ignorantes frente al conocimiento del Espíritu Santo. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de conocer intelectualmente algo del Espíritu Santo. Pero yo pienso, si Jesús dedicó parte del sermón de la última cena, hablar del Espíritu, o sea, hay que prestarle atención a esto. O sea, no es un ejercicio de lectura, no es un ejercicio de comprensión de lectura. Son las enseñanzas de Jesús acerca del Espíritu que lo llevó a él a vivir como vivió, el que movió toda la evangelización en el primer siglo, el que transformó a miles de personas y que es necesario que conozcamos hoy día con más claridad, con más conciencia, para que también podamos aspirar a ver su poder liberado en nuestras vidas. Entonces, ¿quién recibe el Espíritu Santo? Ahí en Juan 14, en el versículo 15, Jesús ya empieza a hablar del Espíritu Santo con nombre propio. Antes estaba hablando del Espíritu Santo con otros nombres. Sí, el vino, la sangre, el agua, utilizando símbolos, pero acá ya es un poco más claro. Entonces, dice el versículo 15 del capítulo 14. Si me aman, y hablamos, esto también es un sermón anterior, si me aman no es un sí condicional, sino más bien es un sí que afirma, como diciendo, el que me ama, ¿sí? El que me ama, dice, el que me ama obedece mis mandamientos. Sí, y él sabe que sus discípulos lo aman y le está hablando a los 11 discípulos que están ahí con él. Está Judas también, pero Judas sabemos que lo va a traicionar. Entonces, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahora, los discípulos conocían toda la enseñanza de Jesús. Ellos ya la conocían. Ellos habían escuchado a Jesús durante 3 años. Eso hay que tenerlo presente. Jesús los había instruido para que ellos aprendieran lo mejor posible la enseñanza. Y si ustedes van a Juan 17 y leen o estudian con atención la oración de Jesús, o sea, nos da a entender que Jesús, uno de sus propósitos era haber enseñado muy bien lo que Dios le había dicho que le enseñara a los discípulos. Hizo la tarea, ¿sí? Ahora, esto pone un desafío para nosotros, como discípulos de Jesús, aprendices de Jesús. Uno, bueno, ¿qué tan bien conozco yo las enseñanzas de Jesús? ¿Qué tan bien conoces tú cada una de las enseñanzas de Jesús? Cada una, no algunas. Son sus enseñanzas, es
la palabra que Dios le dio a Jesús, que tenía el poder para liberarnos de la esclavitud del pecado. Los discípulos de él las conocían. Nosotros tenemos acceso a ellas, pero nosotros no podemos limitarnos a solo leer la Biblia y creer que porque leemos la Biblia entonces ya aprendimos. No funciona así. ¿Y dónde va a estar la evidencia de que no funciona? En que las vidas de muchos cristianos van de para abajo. ¿Por qué? Porque sus mentes no están saturadas de las enseñanzas de Jesús, porque no las han entendido, porque no saben cómo practicarlas. Jesús, cuando instruyó a los discípulos, él apuntó a que ellos aprendieran bien, para que luego enseñaran a otros, es lo que dice en Mateo 28. Entonces, él les dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Y yo me preguntaba, por eso hacíamos en el principio de la reunión esa pregunta. ¿Quién ha tenido en algún momento de su vida alguien que lo defienda? Alguien que lo defienda. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido a alguien que nos defienda, pero también en el tiempo anterior se concluyó algo muy chévere. Generalmente las mamás han sido defensoras. O sea, las mamás dando la cara por los hijos en el colegio, frente a los papás, donde ha habido mucho abuso de parte de los papás. ¿Cuántas mamás no recibían violencia física de parte de los papás para evitar que sus hijos fueran lastimados? ¿Sí? Entonces, nos hacemos esa pregunta. Bueno, si Jesús el Espíritu Santo es presentado acá como un abogado defensor, ¿de qué me defiende o de quién me defiende? ¿Sí? Entonces, pero ya lo vamos a ir respondiendo. Entonces, Jesús sigue diciendo, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Miren ese versículo, esa parte cómo es de importante, ¿no? El mundo no puede recibirlo porque no lo busca. En Lucas 11, Jesús conecta toda la enseñanza de la oración con el Espíritu Santo. Sí, si ustedes van a Lucas 11, ¿cómo empieza Lucas 11? Los discípulos van con Jesús y le dicen, maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos. Y Jesús empieza a explicarles cómo orar. Y sigue desarrollando y al final les dice, pidan, busquen, toquen, llamen para que puedan recibir el Espíritu Santo. Y es interesante acá, ¿no? El mundo no puede recibirlo, pero no lo busca ni lo conoce. Y yo pienso, muchos cristianos entonces están viendo al Espíritu Santo como lo ve el mundo, porque no lo buscan ni lo conocen. O sea, eso no debemos aceptarlo. No debemos aceptarlo porque la falta de conocimiento de la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas hace que su fe se vaya yendo hacia abajo. Se frustre porque tratan de vivir el evangelio con sus propios esfuerzos. Y Jesús no dejó al Espíritu Santo para que viviéramos el evangelio con nuestros esfuerzos. Es para vivirlo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, en la segunda parte del versículo le dice a los discípulos, pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. El Espíritu Santo es Cristo mismo, Él lo está diciendo. Versículo 18, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, también ustedes vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Y luego vuelve y repasa, ay, se me volvió acá. Repasa lo que dijo en el principio.
los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entonces, démonos cuenta de que hay una relación directa entre el Espíritu Santo, el conocimiento de la enseñanza de Jesús y la obediencia. Sí, o sea, difícilmente el Espíritu Santo va a poder obrar si no hay conocimiento de la palabra de Dios. Si la enseñanza de Jesús no es conocida y no es entendida. Entonces acá Jesús sigue diciendo en el versículo 23 de Juan 14, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos a vivir con él. El que no me ama, no me obedece. Sí, entonces, hermanos, o sea, nosotros no podemos decir que amamos a Dios por hacer lo mínimo como cristianos. No, o sea, Jesús está diciendo que el que lo ama, lo obedece y dice que el que no lo ama, no lo obedece. Y dice, sigue diciendo en el versículo 24, y recuerden mis palabras, no son mías. Lo que yo les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor, vuelve y lo dice, como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Sí? El Espíritu Santo, y eso sí lo he vivido yo un poco en mi vida. El Espíritu Santo realmente nos enseña. O sea, si tú quieres aprender de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te enseña, te instruye. O sea, Él te muestra cómo aprender, te guía a los recursos que necesitas para poder aprender. Sí, o sea, Él se toma el tiempo. Él abre tu mente, tu corazón y te da claridad de la enseñanza de Cristo. Él lo hace, yo lo he vivido. Yo lo he vivido, o sea, yo soy consciente y les decía hace unos meses, todavía me falta Juan 2. Nunca lo había estudiado con detenimiento. Pero yo creo, es el Espíritu quien me lleva a profundizar en las Escrituras y tratar de entender un poco más lo que él dice, que realmente es un poco, no es toda la profundidad. Pero en eso yo me siento bendecido por Dios. Ahora, Dios quiere bendecir a todos y quiere instruir a todos, y el predicador solamente es una parte, lo hemos dicho muchas veces. Es una parte de esa obra del Espíritu Santo para instruir. Y yo con el paso de los años me he dado cuenta. Parte de mi tarea es profundizar un poco, pero es para que los hermanos se den cuenta, creo que puedo ir más profundo en mi conocimiento de la palabra de Dios. Pero no para que se queden con lo que yo he dicho, sino que cada uno busque llegar allá. Porque eso, o mejor dicho, como para que cada uno entienda, el Espíritu de Dios también me puede instruir a mí. El Espíritu Santo no es exclusivo de los que predicamos públicamente. El Espíritu Santo fue dado a cada uno. O sea, cada uno tiene acceso a la enseñanza de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y créanme, si le piden a Dios que les dé eso, se lo da y se van a sorprender de cuánto el Espíritu les puede revelar acerca de la palabra de Dios. Pero hay que tener también cuidado con algo. Hoy día que hay proliferación de predicadores en todas partes. Ojo con quienes escuchan. Sometan a prueba todo lo que escuchan, incluido lo que yo estoy haciendo.
Sométanlo porque hoy día hay muchos predicadores que no están predicando guiados por el Espíritu. Y la gente piensa que porque es predicador, entonces está guiado por el Espíritu. Y Jesús advirtió de eso ahí en Mateo. Ojo con los falsos maestros. Sometan a prueba las enseñanzas que escuchan de las personas. Sométanlo. Porque si alguien no está enseñando guiado por el Espíritu, está enseñando algo que no lleva a Dios y tarde o temprano esa semilla que no es de Dios va a dar fruto. ¿Y cuál es el fruto que va a dar? No el que proviene de Dios. Entonces, luego ahí en esa segunda parte del versículo, Él les enseñará todo. Y luego dice, y les recordará cada cosa que les he dicho. O sea, los discípulos estuvieron 3 años con Jesús, aprendiendo de Él. Y Jesús les dice, no se preocupen, no tienen que recordar todo. El Espíritu les recordará. Y créanme que si ustedes miran el libro de los Hechos pensando en esto, ahí está toda la evidencia de que esto se cumplió. Y si miramos no solamente Hechos, pero también las cartas, nos vamos a dar cuenta cómo el Espíritu Santo sigue instruyendo, sigue enseñando. O sea, la enseñanza, por ejemplo, del apóstol Pablo acerca del Espíritu Santo es más desarrollada, es más profunda. ¿Quién lo hizo? Jesús por medio del Espíritu Santo. Ahí está la evidencia, o sea, y eso no se quedó, no se quedó ahí. Entonces en Juan 15, donde ya Jesús deja de hablar del Espíritu Santo hasta ahí termina, porque luego viene la oración y ya está a punto de ser sacrificado. Él vuelve y dice, a ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio de mí. ¿Sí? ¿Quién? Otra vez, tantas cosas que uno escucha hoy día y tantas cosas en las que podemos estar viviendo. El Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a la verdad. Y la verdad es lo que Dios piensa acerca de las cosas. O sea, la verdad no es lo que yo creo, es lo que Dios dice. La verdad de mi vida no es como yo veo mi vida. La verdad de mi vida es como Dios la ve. La verdad de cómo tú estás con Dios, la sabe Dios, ¿no? O sea, tú la puedes entender. Pero mucha gente trata de vivir el cristianismo sin conocer a Dios, sin conocer su palabra, sin conocer al Espíritu Santo y creen que están bien con Dios. Yo pienso, si buscan el Espíritu les va a mostrar dónde están realmente, no para condenarlos, sino para salvarlos. Entonces, ya acá en esta parte puede tomar un poco más sentido. ¿Y qué significa eso de abogado defensor? Sí, ¿cómo es que el Espíritu viene como abogado defensor? También utiliza, hay sinónimos acá, otra palabra es consolador. Pero si pensamos un momento, mientras nosotros estemos en este cuerpo como cristianos, nosotros vamos a pecar. ¿Y por qué pecamos? Básicamente sería por algo. Porque no estamos obedeciendo algo de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué no obedecemos algo de la palabra de Dios? Yo pensaría en 2 cosas. Uno, porque no conocemos lo que debemos obedecer, que sería ignorancia, y de alguna manera como que Dios en su gracia nos puede pasar por alto un poco eso, o sea, por ignorancia. Pero lo otro es por terquedad. Hay quien puede conocer la palabra de Dios y estar y obstinado y no la quiere obedecer. El Espíritu Santo va a mostrar eso. Lo hace claro.
Entonces, a quien busca, o sea, yo pienso, ¿cuántas veces pequé yo porque ignoraba algo de la palabra de Dios o desconocía algo de Dios? Creo que ahí el Espíritu Santo viene y como que interviene entre Dios y nosotros. Como, mira, déjame, yo lo voy a entrenar, déjame, lo voy a preparar. Sí, como va a impedir que la ira de Dios caiga sobre nosotros, porque esa cualidad del carácter de Dios no ha cambiado. Pero él va a estar ahí para defendernos, para instruirnos, para ayudarnos, para consolarnos. O sea, es mucho lo que el Espíritu de Dios hace. Y como dice ahí en la segunda parte del versículo 26, Él da testimonio de Cristo, o sea, Él nos habla de Cristo, nos revela quién es Cristo, nos enseña a escuchar a Cristo. ¿Y para qué? Ahí está la clave en el versículo 27. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio del ministerio. O sea, el Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo a nosotros para que nosotros luego demos testimonio de Él. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? El Espíritu de Dios, ¿quién lo va a recibir? En ese tiempo lo recibieron los hermanos que caminaron con Jesús. Ellos tenían claro, hay una relación directa entre el conocimiento de la enseñanza de Jesús, la obediencia y el Espíritu Santo. Y ya en Hechos, que es lo que vamos a estar viendo más adelante, en Hechos vamos a dar cuenta, cuando la gente recibe el Espíritu Santo, Hechos 2:36, después de que reciben el Espíritu Santo, Hechos 2:42, van a recibir la instrucción del Evangelio. Y lo van a mirar ahí en Hechos 2:42. Dice que se dedicaban a estudiar la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? Todo lo que Jesús enseñó. Entonces, creo que nosotros, aunque tenemos el Espíritu Santo, en algunos casos puede estar quieto, sin actuar, esperando a que seamos conscientes de que lo necesitamos y lo busquemos para Él hacer en nuestras vidas lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, nuevamente la recomendación, ¿cuál es? Pues ir y cada uno hacer su estudio personal. Cada uno puede hacer su estudio personal y aprender mucho más. De pronto tomar como partida lo que hemos estado aprendiendo estas semanas, pero solo como partida, no dejar esto como la enseñanza. Porque Dios quiere revelar a cada uno su enseñanza. Entonces, como tenemos ahí en el centro el título de toda esta parte, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, la respuesta está en Cristo. O sea, Jesús habla del Espíritu Santo. Escuchemos a Jesús. Escuchémoslo con atención. Escuchémoslo para aprender bien. Escuchémoslo para creerle. Y en esa actitud creo que vamos a escuchar con mucha claridad su respuesta y vamos a aprender y creo que va a ser muy animante. Es claro que no hay Espíritu Santo si no hay crucifixión, porque para que el Espíritu Santo llegara, Jesús tuvo que morir, que entregar su vida. Entonces, ahora que vamos a tomar la cena, debemos ser conscientes de eso. O sea, Jesús entregó su vida para que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo. Que en el Espíritu Santo está la vida que proviene del reino de los cielos. Amén. Bueno, entonces acompáñame por favor a orar. Amado Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias
por darnos tanta esperanza por medio del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque nuestro Señor Jesús sabía desde el principio de que ningún ser humano iba a estar capacitado para vivir el reino de Dios con sus propios esfuerzos. Él sabía que necesitábamos nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Él sabía, Padre Santo, que la vida en el reino de Dios proviene del Espíritu. Y Él lo dejó ahí escrito, Señor. Y Él sabía, Padre, que si queremos vivir a plenitud en el Espíritu, necesitamos conocer tu palabra, Señor. Entenderla y vivirla, Señor. Y de la misma manera, enseñarla a otros, Padre Santo. Y esos otros muchas veces no necesariamente son los perdidos, porque entre nosotros hay muchos hermanos que no conocen el Espíritu, que apenas han oído hablar de Él, pero no lo conocen, no se relacionan con Él, no entienden cómo obra, cómo actúa, Señor. Y Padre, te ruego que nos des ese corazón de aprendices para poder practicar y enseñar a otros. Y te damos gracias, Padre, porque creo que tú nos lo recuerdas en la última cena, Señor. Tú nos recuerdas al comer del pan y al beber el vino, de que necesitamos de tu poder, Señor. Necesitamos beber esa sangre que produce vida eterna y necesitamos comer el pan de vida, Señor. Y Padre, te pedimos que bendigas el pan, el vino que vamos a tomar o lo que represente esto, Señor, pero que al tomarlo nos des conciencia, Señor. Conciencia en nuestra mente y en nuestro corazón de la necesidad de vivir en el Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén.